los elementos estructurales instalados en el derecho del vehículo. Técnicamente, los postes son parte del alineamiento horizontal. Entonces, básicamente nosotros tenemos códigos de forma y color para las rayas y son de lo más sencillo posible. Porque tenemos que hacer que sean códigos universales. La primera es la raya separadora de sentidos de circulación. Esa va al centro. Y puede ser sólida o puede ser discontinua. Si es sólida, significa que no puedes rebasar. Y si es discontinua, que sí. Pregunta del millón: ¿de qué color es esta raya? Rojo. Dependiendo del tamaño del arroyo vial. Si tienes nada más 2 carriles, va a ser de color diferente a que si tienes 4 carriles. Porque tú puedes rebasar en carril en medio sentido o puedes rebasar en contraflujo. Tenemos rayas de sentido de circulación, raya de carriles, raya de orilla, donde nos muestra dónde debe estar la banqueta, o si no hay banqueta, dónde ya no puedes circular, como el acotamiento de una carretera. Rayas de guía en zonas de transición, donde vamos a delimitar los carriles de rebase, los carriles de aceleración, los de desaceleración, vamos a tener de todo ahí. Y las rayas de alto. ¿Cómo marcas una raya de alto? No necesitamos poner un letrero que diga alto. Nos basta poner una raya horizontal, interrumpiendo el camino, para decir que te tienes que detener. Tenemos rayas para permitir el cruce del peatón. Y estas rayas no necesariamente son los pasos de cebra. Los pasos de cebra ya no son un único tipo de paso. Ahora tenemos otro tipo de pasos, otro tipo de rayas de cebra, para que se visibilice más al peatón, que antes no se hacía. Tenemos marcas de estacionamientos, rayas de uso de carriles, flechas, guarniciones, estructuras, rampas de emergencia y frenado, ciclovías, ferrocarriles, carriles temporales y tenemos botones reflejantes, botones que se ponen en el pavimento y botones que se ponen en estructuras. Por eso los postes se encuentran en su lado. Y reductores de velocidad. Nótense que nosotros tenemos condiciones especiales para que se vean los vehículos, más bien para que las marcas las veas desde los vehículos. Y esto tiene que ver con las coordenadas cromáticas y con los coeficientes de reflexión mínimos. La coordenada cromática se supone que es el punto donde nosotros tenemos que ver en un panel de colores qué tal se ve un color. Para que no nos cambie el color, que de pronto tengamos una parte blanca y otra parte azul. Se tiene que ver
blanco porque el tono cambia. Los amarillos tienen que seguir viéndose amarillos, los rojos tienen que verse rojos, los verdes tienen que verse verdes. Y tenemos nosotros unos coeficientes de reflexión mínimos, donde los colores blanco y amarillo son los que tienen que verse de mayor distancia y por tanto tienen que reflejar, como vimos en la presentación, candelas sobre el ¿no? Entonces, esta pintura nosotros la podemos marcar como pintura de agua o como pintura termoplástica. La pintura de agua se va a despintar muy rápido. La termoplástica tiene un componente que se tiene que aplicar en caliente, pero que hace que se fusione con el pavimento. Y cuando ustedes usan pintura termoplástica, su pavimento dura en mejores condiciones más tiempo. Al grado tal de que se puede desgastar el pavimento al lado de donde pusieron su pintura. Y se nota. La parte que tiene pintura queda elevada con respecto al resto. Y esto te ahorra muchos problemas de mantenimiento, irónicamente. Entonces, otra cosa que nosotros le podemos hacer para mejorar los coeficientes de reflexión mínimos es agregarle, como vimos en la clase pasada, esferas, microesferas de cristal reflejante. Porque esto nos permite observar con mucha menor cantidad de luz las marcas. Y generalmente las vamos a poner en carriles de separación de sentido y en los bordillos del camino. Siempre. ¿Por qué? Para que cuando pases con un vehículo, me espero. A ver si ya. Okay. Decía yo, para que cuando pases con un vehículo que tenga luces frontales, puedas identificar a mayor distancia dónde queda cada cosa. Tenemos que tener nosotros unos coeficientes mínimos y estos se dan hacia la vida útil, pero generalmente no conocemos cuál va a ser la vida útil de las marcas. Consideramos generalmente que cada año tenemos que repuntar, pero no siempre repuntamos cada año. Algunas veces cada 2 años, a veces nunca. Pero en general consideren la vida útil de una marca 2 años. A 180 días, a 6 meses de que las pintaron, la marca se tiene que ver decente todavía. Pero la verdad, si no le pusieron microesferas, se desgasta muy rápido. Si le pusieron microesferas, dura más. Y dura todavía más cuando tienen ustedes pintura termoplástica. Por eso solemos utilizar pinturas termoplásticas. Duran más, protegen el pavimento. Acá está. Vamos comenzando con las marcas. Dígame. ¿Usted sabe usar? Sí, pero ya se me olvidó. Sobre todo se me olvidan los días de examen. Ya está. Una cosa que no mencioné porque es tangencial son los botones que ponemos en la calle. Generalmente vamos a colocar botones en las orillas y en la raya separadora del carril para que nosotros podamos ver por reflexión
dónde va cada uno de estos carriles. Un botón dura más que la pintura, pero es más fácil que arranquen los botones, sobre todo en caso de accidentes. Podemos tener botones de plástico color amarillo, plástico color verde y plástico color gris. Podemos tener botones de acero, podemos tener botones de aluminio, lo que ya no son botones de cerámica. Y podemos tener boyas, que son botones más gruesos, como ampollas. Obviamente, esos los tenemos que encajar en la estructura del pavimento, y si se pierde el botón, puede quedar el tornillo. Y ese tornillo puede afectar las ruedas. Generalmente no, pero puede, dependiendo del tamaño. Algunos de los botones verdes más nuevos tienen una pequeña batería y una fotocelda, lo que significa que en la noche se van a poder iluminar. Y eso es el efecto que tienen aquí, por ejemplo, en las orgánicas, el parpadeo. También. Y eso nos permite, también en algunas carreteras, eso nos permite poder identificar por dónde va el carril, aunque tu vehículo no tenga luces. Y eso es bueno, aunque no deberías tener un vehículo sin luces. Puede pasarte que se te funda una luz cuando vas circulando. Y si no puedes ver, pues, no sabes ni qué onda. Pero me concentro en las rayas. Nosotros vamos a pintar la separación de sentidos en amarillo. Vamos a tener una raya discontinua cuando podemos rebasar. Y vamos a tener una raya continua cuando no debemos rebasar. ¿En qué nos vamos a basar para juzgar si puedes o no rebasar? La visibilidad. La visibilidad, es correcto. Tú puedes calcular cuánta velocidad, cuántos metros necesitas para recorrer a tal velocidad lo necesario para rebasar a un vehículo. Si tienes sentidos de circulación en un solo cuerpo, 6 metros, 6 y medio en realidad, entonces tienes que tener mucho cuidado con la manera en que pones tu raya continua. Porque si nada más tienes una raya, significa que lo mismo va a aplicar para los vehículos en los dos sentidos. Si uno de los dos vehículos no puede ver en el otro sentido, no debes poner una raya, debes poner dos. Y en el caso de esta raya, cuando tú tengas separación en dos partes, de un lado vas a poder ver al otro vehículo y del otro no. Por ejemplo, una pendiente de bajada, tú vas a poder ver el carril contrario y tu carril. Pero el que vaya de subida no va a poder saber si alguien viene arriba del columpio y se va a estrellar de frente. Por tanto, de un lado puede ponerle raya continua, no rebase, y del otro raya discontinua, tú puedes rebasar. Si ustedes necesitan hacer este tipo de señales, pueden combinar las rayas sencillas con las rayas dobles. Cuando nosotros tenemos ¿dónde está? Dice aquí estoy a 6 metros. Aquí está. Cuando tenemos zonas de rebase, nosotros tenemos que revisar si hay o no hay acotamiento, porque cambia la especificación. En zona de no rebase, con o sin acotamiento, va a dejar la raya continua. Ahí no tengo problema. Pero en la zona de rebase, sí.
Tenemos ciertas especificaciones para las rayas, donde básicamente vamos a tener 5 metros de raya por 10 metros sin raya. Siempre 10, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5. ¿Podemos hacer que una de las rayas sea más corta? No. Lo que podemos hacer es que la separación sea un poco más corta para decir dónde empieza la raya continua. Vamos a pulsar el espacio que tenemos libre y vamos a ajustar las rayas hasta que quepan. Y ahora se facilita todavía más porque los programas como simplificar te lo calculan. Pero antes ahí estábamos a mano, calculando todo. Es bonito. Y por supuesto, nosotros tenemos longitudes. Mientras más rápida sea la vía, la franja separadora va a tener mayor longitud. Si nosotros tenemos velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, la raya tendría que tener 285 metros. Cuando se trata de rayas continuas. Por cierto, ninguna carretera, ninguna, está autorizada para 120, máximo 110. Aunque nosotros podemos diseñar una carretera para 130 o 140 kilómetros por hora, el máximo permitido va a ser de 110. Por si las dudas. Ahorita no tenemos velocidades mayores a 110. Puede ser que en el futuro haya, puede ser que no. Este manual está en revisión. Entonces, en una de esas, para la siguiente edición ya no lo ponen. O en una de esas, ponen 130. No sabemos. La raya también tiene un ancho mínimo. En carreteras, en autopistas, de hecho, la raya tiene que medir 15 centímetros de ancho, pero en ciudad va a medir 10. ¿Cómo medimos la raya? Generalmente al momento de pintar, tenemos un molde. La excepción son los camiones que hacen spray, pero ahí literalmente la boquilla tiene el tamaño. Entonces, generalmente no hay problema. Luego, cuando andan haciendo el spray, es cuando tocan esos puntos de, no es mi chamba, y terminas pintando al perro muerto en la carretera. Pues sí, ni te fijas, vas circulando y vas poniendo la raya continua, vámonos. Hay que tener cuidado con eso. Porque luego sí, no nos bajan de los demás. Pero bueno, entonces, en las vialidades y en las carreteras, 10 centímetros, de redes humanas, y en autopistas, 15 centímetros para que se note. También vamos a tener la ventaja de que en las autopistas los carriles de circulación no nos den más allá. En las orillas nosotros vamos a poner también rayas. Vamos a poner donde tenemos el acotamiento o donde termina un carril de circulación, y estos los ponemos siempre en blanco. En carreteras, amarillo significa división de sentidos, blanco, división de carriles. El acotamiento cuenta a efectos prácticos como carril y lo vamos a delimitar. La idea del acotamiento no es circular, es permitir que un auto se orille sin peligro para el conductor. La verdad es que 2 metros de acotamiento apenas permiten que se estacione un vehículo y no te deja abrir la puerta. Y si tienes que cambiar la llanta del lado del conductor, vas a estar en peligro. Pero 2 metros son mejor que nada.
Ponemos la franja, la separadora, la raya de acotamiento cada 2 metros. Cada raya es de 2 metros, separación de 2 metros en general. Y de nuevo cuenta le hacemos los ajustes, si tenemos un sentido, si tenemos 2 sentidos, si tenemos 2 carriles, 3 carriles, 4 carriles, si tenemos rebases, si no tenemos rebases. La franja del acotamiento prácticamente siempre va a estar formada por una raya de sentido blanca. Si tenemos banqueta, la banqueta va a estar formada por una raya blanca, si te puedes estacionar, o por una raya amarilla, si no te puedes estacionar ahí. La línea amarilla es para separación de carriles. De sentido. Nosotros podemos definir carriles de contrasentido. No tenemos aquí Guadalajara muchas vialidades de contraflujo, pero hay una, cuando menos, que recuerdo que todavía está completamente pintada con un carril de contraflujo, es R. Michel. R. Michel y González Gallo forman un par vial. Significa que una siempre va en un sentido y la otra siempre va en el otro sentido. Como si fueran 2 carriles de calles muy anchas separadas por un camellón que tiene forma de cuadro. Pero R. Michel tiene un carril en contraflujo. ¿Por qué? Ustedes ninguno lo conoció, yo sí. Por R. Michel circulaba el trolebús. Llegaba desde el Lago Azul, daba vuelta en la glorieta del ferrocarril, seguía por R. Michel y luego agarraba por ay, se me acaba de ir el nombre, la del ejército, creo. La calzada del ejército. Subía por ahí, y se iba hasta Tlaquepaque por la calzada olímpica. Entonces había una pequeña sección de contraflujo en R. Michel, porque no podía pasar por otro lado la catenaria del trolebús, porque el trolebús se instaló antes de que fuera barrial. R. Michel era de doble sentido y González Gallo era de doble sentido. Y cuando se confirmó como par vial en 1985, el comercio de González Gallo y de R. Michel subió. Y ahí aprendimos una valiosa lección. Los par viales no siempre son la mejor opción. Bueno. Cuando nosotros marcamos un carril de contrasentido, lo tenemos que delimitar. Generalmente le vamos a poner botallantas, por lo menos le vamos a poner botones, y tiene que estar rotulado para que nadie se meta por ahí. ¿Qué quiere decir rotulado? Rotulado, aquí dice solo bus. Con texto. Y el texto se pone al revés, para que lo vea la persona que pudiera tratar de entrar al carril. Tiene que ir con raya doble y tiene que ir de preferencia ya con botallantas. La botallanta es un botón más largo que hace que las llantas se salgan sin impedirte por completo el paso, como los que tiene el macrobús. No impide que entres, pero sí se siente el mamazo. Y si lo haces así de manera muy tangencial,
te regresa a tu carril, a menos que lo agarres justo en el espacio. Este método, por cierto, es una vieja ingeniería de transporte, pero si ustedes marcan carriles exclusivos, tienen dos métodos de marcado: botallanta y botón. Si lo haces en botallanta, el carril va a ser exclusivamente para autobús. Pero si lo haces en botón, va a ser preferente. Y si es preferente, no puede ir en contrasentido. En la Ciudad de México todavía existen muchos carriles en contraflujo que solo tienen la doble raya. Porque tienes muchas avenidas que van en un solo lado y necesitas que pase el transporte público. Y es solo para transporte público. Si nosotros tenemos que hacer una separación física de los carriles y no la vamos a hacer necesariamente con barreras, podemos pintar una especie de camellón de pintura. Generalmente, cuando tenemos que poner una separación física, vamos a poner barreras New Jersey. Las barreras Nueva Jersey, las que en forma triangular, parecen toblerones. Bueno, el problema con esas barreras es que aíslan los dos lados del camino y lo vuelve peligroso para un peatón que cruce. Si nosotros ponemos en realidad marcas en el pavimento, cumplimos el objetivo de separación y hacemos que el peatón pueda cruzar. Y es preferible que cruce. Si voy a poner marcas como las que tengo arriba, pónganle botones con separación, para que los vehículos sepan que no tienen que entrar y que el peatón tenga un espacio más o menos seguro para quedarse si no pudo cruzar. Nunca deberían dejar, si tienen espacio, nada más la marca en el pavimento. Si tienen espacio, hagan un camellón. El camellón es más seguro para el peatón. No impide el cruce de los vehículos y no les añade mucho costo a ustedes. Pero obviamente van a tener que ver si el presupuesto que les asignaron permite o no la construcción de un camellón. Normalmente el camellón va a ser entre medio metro y metro y medio. Medio metro y metro y medio. Pero si se puede hacer un camellón más grande, todavía mejor. El ancho de la vía. Y ustedes pueden alterar la geometría de sus carriles para reducir o aumentar el tamaño. Entonces, a lo mejor en una de esas tienes carriles que eran de 3 metros y medio, los puedes reducir a 3.20 y con eso ganas suficiente para poner un camellón. Sí. Tiene una razón de ser. No lo parece, pero tiene una razón de ser. La idea fundamental es hacer más difícil, pero no imposible, que te vayas a todos lados en coche. Es un elemento disuasorio. De hecho, debería venir esto aquí en el un poquito más adelante. La idea es que tú puedas utilizar la ciclovía como un elemento separador y promover el uso de movilidad no motorizada. Si tú puedes usar una bicicleta y puedes irte en bicicleta en lugar de irte en el coche,
voy a reducir el número de estacionamientos que tengo y voy a reducir el número de carriles que tengo y por tanto voy a disuadirte de que te vayas al Oxxo en coche. Y entonces a las personas que realmente necesitan moverse en coche porque van a estar cargando material o porque tienen problemas graves de movilidad, les vas a dar espacio. Ese es el proceso disuasorio. No digo que lo que estén haciendo esté bien, estamos aprendiendo, pero hace 20 años mi esperanza es de que lo dejaras una baqueta ancha en el botón. Nada más piensa, este paso de nivel que tenemos aquí adelante de Plaza Carlos. Si tú sigues aquí donde empieza el puente, hay un pedazo de banqueta que mide 60 centímetros en el poste. ¿Una persona en silla de ruedas puede pasar por ahí? No. O sea, eso pensaban las personas. Exacto. Y ahora estamos pensando en las personas. De nueva cuenta, no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o no, porque estamos trabajando con cosas que son muy nuevas. Es una prueba, entonces. Estamos haciendo pruebas. Esto es ensayo y error. Y tú le vas a decir, o sea, todos los que tienen coche se van a fijar. ¿Por qué? ¿Por qué me quitaron el carril? Todos lo decimos. Pero piensa en periférico. ¿Cuántos carriles tenía periférico antes? ¿Cuántos carriles tiene ahorita? Tenía 4 carriles. Y era diario un desmadre, ¿sí o no? Ahorita tiene 3 carriles. Bueno, antes para llegar de mi casa a la otra universidad, hacía por lo menos media hora. La misma distancia la hago hoy en 20 minutos. Pero, ¿cómo puede ser posible si redujeron un carril? Porque la gente ya no está pasando por todos lados del periférico, no se está cambiando de carril, se está quedando en su mismo carril. Y eso que agiliza la circulación. No lo parece, pero está ordenando el tráfico. Y lo mismo pasa cuando tienes una ciclovía. Todo el mundo dice, no veo a ningún ciclista. Ok, ¿por qué no los ves? Porque van más rápido que tú. La solución no es volver otra vez a Guadalajara, volver a la bicicleta que teníamos. Pero si podemos reducir la dependencia del automóvil, vamos a hacer más fáciles las cosas. Yo aplico mis propias enseñanzas, yo me vengo aquí en tren. Si yo pudiera irme de la otra universidad para acá, o de aquí para la otra universidad, en camión, yo me iba en camión. El problema es que no hay una ruta que me deje por allá. Entonces voy a perder más tiempo transbordando cuando tengo que ir de una universidad a otra. Pero yo prefiero no manejar. Si tuviéramos instalación como la de mi bici repartida literal por toda la ciudad, te apuesto a que mucha gente lo usaría para los transportes más chiquitos. No digo que dejaría el coche, lo dejaría más lejos. Lo dejaría donde no hay estacionómetros. Tomaría la bici y se iría donde necesito llegar. Oye, ¿por qué no ponen eso en todas partes? Por billetes. Pero pues hay. Es que pues, las bicicletas que se pusieron aquí resultan muy caras. Pero porque es que Y la ciclovía. sí, es la idea. Tú empiezas a poner ciclovías, empiezas a facilitar el uso y entonces vas a ver otro tipo de vehículos. Por una ciclovía no nada más circula una bicicleta y sillas de ruedas. No, si puedes ver el ciclista que viene detrás de él. Es de menor velocidad. Entonces, ves más vehículos, ves más fácil. O sea, yo me voy a comprar un scooter.
¿Cuánto vale esa? Porque yo tengo mucho que ver. Hay unos que no tienen batería, que los compras por 4,000 pesos. Y hay unos que sí tienen batería que cuestan 15, 16,000 pesos. Yo me quiero comprar uno porque la función del scooter va a ser ir de mi casa al macrobús, doblarlo, subirlo en la mochila, subirme al macrobús, bajarme en la universidad donde va a ser el doctorado y hacer el resto del recorrido en el scooter. Ya no voy a tener problemas. Y me va a salir más barato que andar pagando gasolina. ¿Cuánto corre? 30 kilómetros por hora. Como, sí, o sea, vas a un igual a lo que harías con una bicicleta. Si vas muy rápido necesitas casco. Y si vas a velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, no necesitas casco. Bueno, se recomienda casco, pero no lo necesitas. No, es que todavía no está normado, es una tecnología nueva. Pero la bicicleta no es una tecnología nueva, ya están modificando las normas. Se supone que tú deberías usar casco. Y va a ser un casco ligero, porque el objetivo es protegerte la cabeza si te caes desde la bicicleta. No te va a proteger si te pasa un camión encima. Pues siempre te gastas la banqueta. Por eso te ponemos ciclovía segregada. Para que no circule por ahí un vehículo. Y por cierto, los carriles de ciclovía ahorita son muy anchos. Los carriles que se hicieron antes eran estrechos. Se suponía que nada más para que pasara una bicicleta. Ahora se supone que es para que pasen dos. No, no es que de ningún sentido. El problema es que la gente no se acostumbra y por eso tienes las ciclovías de periférico donde la gente va en contraflujo. Porque también, seamos honestos, el periférico es una vía muy ancha. ¿Por qué no poner los carriles en contraflujo? ¿Por qué no marcarlos en el piso? Porque no se nos había ocurrido. Porque no sabíamos cómo iba a responder la gente. Esto es investigación, hay que trabajarlo y necesitamos experiencia y hacer análisis estadístico y hacer apodos y hacer todo lo que quieras para ver qué sigue. Bueno, continuamos. Esto es importante. ¿Ves las rayas de cruce del peatón? ¿Sí? Aquí tenemos la cruz, tenemos anchos más grandes, anchos más cortos, tenemos diagonales. No necesariamente vamos a marcar el cruce de peatones con un paso de cebra. El paso de cebra es universal para saber que por ahí tiene que pasar un peatón, pero lo puedes marcar con dos líneas, ya sea blancas o amarillas, de preferencia amarillas, para decirle al peatón que por ahí puede circular. ¿Le va a hacer caso a las rayas el peatón? ¿Quién sabe? El peatón va a buscar la ruta más fácil para cruzar. Tan es así que hay investigación sobre por qué no necesariamente es mejor poner los pasos por las esquinas. Hay investigaciones que dicen que es mejor tener dos pasos por la esquina y a dos vehículos atrás. Porque el peatón se va a cruzar por donde sea más fácil y más seguro. Y si yo veo los carros parados, yo no me quiero ir por adelante porque sé que en cualquier momento cambio el semáforo y estos hijos de la chingada van a acelerar. Por atrás. Pero ya hay semáforos que tienen control. Sí. Pero de nueva cuenta, es que esta es investigación reciente. No sabemos si funciona o no. De la misma manera que no sabemos cómo deberían ir las rayas en una glorieta. ¿Cómo pintamos las rayas en una glorieta? Que debe de venir aquí adelante también. Generalmente vamos a marcar carriles circulares, pero tú no circulas por ese carril en la glorieta. Tú circulas en espiral por la glorieta.
Entonces, ¿por qué no poner las rayas espirales en la glorieta? Bueno, porque no se nos había ocurrido que podíamos hacerlo. Y se hizo la investigación. ¿Y qué crees? A la gente le gusta seguir los carriles. Entonces, si le haces carriles en espiral, ordenas cómo va a circular un vehículo en la glorieta, sin esfuerzo. Si tienes una glorieta en cruz, 4 caminos, vas a tener 4 espirales. Una espiral chiquita que te va a mostrar del camino 1 la salida al camino 2. Otra espiral al camino 3, otra espiral al camino 4 y una espiral completa de regreso al camino 1 para hacer un retorno. Pero eso significa que tu glorieta debe permitir 4 carriles. Y ahí está el problema de las marcas. A la gente le gusta seguir los carriles, pero a veces no tienes espacio para los carriles. Bueno, aquí nosotros vamos a poder ver varias cosas que no venían en las imágenes pasadas. Primero es el uso de flechas. Segundo es el uso de rayas de alto. La raya de alto es el lugar donde el vehículo tiene que detenerse y siempre tiene que ser antes del cruce de peatones. Igual te lo terminas pasando, porque uno dice, no, es que tengo que pararme en la raya. Yo en la raya. No la defensa de mi coche en la raya, yo. Y hay otros que dicen, no, no me he pasado, mi llanta está en la raya. Pero se supone que la raya de alto es para que hagas alto completo tu vehículo antes de la raya. La placa que tengas, que debe ir al frente, es la que te debe marcar dónde haces el alto. Lo malo es que algunos lo toman muy literal y dicen, mi placa la tengo en el parabrisas. Ah, pues ahí me pago. Y vuelves a sacar todo el bloque adelante. Y algunos no traen placa delantera. Por cierto, hay estados en Estados Unidos y en Europa que no dan placa delantera, nada más la trasera. Y por eso vas a ver algunos vehículos que no tienen espacio de portaplacas adelante de la ciudad. Pero se supone que deberías tener las dos placas por motivos de identificación. La de atrás, obvio, porque si vas acelerando, es la placa que se fue. Pero al frente también deberías ser capaz de distinguir la placa para propósitos de identificación. Pero la información todavía es confusa. Si por mí fuera, 2 placas. Si fuera por gente como las personas que viven en Alemania, más la placa de atrás. Okay. Bueno, fin del breviario. ¿Cómo marcamos los carriles con cambio de velocidad? Cuando nosotros tenemos un cambio de velocidad, le vamos a hacer una zona de transición donde vamos a frenar antes de salir. Y cuando no tenemos cambio de velocidad, nos vamos a seguir hechos remocha derecho. Diferencia, el ángulo de ataque del vehículo. De arriba y de abajo. Si hay cambio de velocidad, suponemos que vas a salir en un ángulo cerrado. Si no hay cambio de velocidad, vas a salir en un ángulo, en una curva muy amplia. No hay mayor problema. Pero, donde ustedes van a tener la zona donde es posible que un vehículo se estrelle, le vamos a poner rayas canalizadoras. Estas rayas reciben la forma de un galón o de un chevron, que significa que tienen forma de V. Vienen anguladas. Deberíamos tenerlas, en teoría, en diagonal con respecto
al sentido de circulación. Y la idea fundamental es que el vehículo que cometa un error alcance a tomar los carriles antes de estamparse en una valla. Nuestra función es tener una estructura perdonavidas. Este se va a poner interesante. Está el proyecto de poner aquí en el centro, en el par vial de Vallarta e Hidalgo, carriles exclusivos para bicicleta y para autobús. Autobús y bicicleta. Sí, pero no. ¿Cuál es el problema que hemos notado nosotros en Vallarta y en Hidalgo? El mismo que notábamos en periférico. Los vehículos se van rebasando entre sí y están reduciendo la velocidad de camino. Lo que se está haciendo es que se van a reducir los carriles, un poquito, en tamaño, para que se sigan conservando el mayor número de carriles de vehículos posible. Y el camión se vuelve preferente. Se va a compartir con bicicleta porque no van a pasar tantos camiones. ¿Qué rutas pasan? Parvial, trolebús. Entonces no pasan tan seguido. Pero como el carril va a ser exclusivo, ahora sí pueden garantizar los horarios. Y el resultado es que más gente, en teoría, debería decidir usar el transporte público para llegar al centro. Y en ese sentido sí lo es. Ahora, ¿cómo se implemente? No sabemos. La cuestión es que los vehículos no pueden entrar al carril de solo autobús para dar la vuelta. Y entonces tenemos que tener la flecha en el siguiente carril. La gente está medio enojada porque dicen, entonces, ¿cómo voy a dar la vuelta seguro? Bueno, básicamente vas a poder dar más seguro la vuelta, porque vas a tener un mayor radio. La gente no se da cuenta de esas cosas. Y el problema no es que la gente no se dé cuenta, el problema es que no lo sabemos socializar. Nota que aquí es un carril exclusivo, tenemos raya doble, pero esta raya es blanca. Cuando en el carril exclusivo que teníamos en contraflujo la raya era amarilla. Eso significa que en caso de emergencia podría meterse un vehículo al carril de sobrevuelo si no tiene llantas. Y esto permite que las personas que tengan cochera en la avenida sigan usando su cochera, pero que no se estacionen. Y ese es parte del otro problema que tenemos en Hidalgo y en Vallarta. La gente se estaciona. Están descargando en la avenida. Y tú no deberías descargar en avenida. Descargas en la calle aledaña. Y ahora vamos a forzar que la gente tenga que estacionarse en la calle aledaña. Y las rayas. Aquí está. Comenzamos ya a trabajar con el concepto de rayas para ciclovía. Te fijas aquí que ya tenemos rayas de cruce de cebra. No es el único formato de cruce de peatones, tenemos también abajo con 2 líneas. Pero también hay cruces de cebra en diagonal y cruces de cebra quebrados. Y hay cruces de cebra con cuadrícula. Y básicamente podemos utilizar cualquier tipo de cruce que nosotros queramos para decirle al peatón que por ahí puede pasar
y al vehículo que no se debe quedar estacionado ahí. Nada más que luego hay gente de la generación de concreto que se queja cuando ponen rayas de colores. ¿Qué afecta? Nada. Bueno. La cosa es que nosotros vamos a trabajar con colores amarillos y blancos para peatones. Pero cuando tengamos rayas de cruce ciclista, tienen que ser verdes. Y vamos a marcarlas siempre con verde. En teoría, si vemos en cualquier lado franjas de cebra verdes, por ahí tiene que circular una bicicleta. ¿Ese color es tónico o igual? Ese tono está normal. Es norma. De hecho, es norma internacional. Si nosotros tenemos ciclovía, la ciclovía que cruza un camino se marca en verde. Pero si nosotros tenemos un andador peatonal y cruzamos una ciclovía, lo marcamos como si fuera calle. Líneas blancas para que la bicicleta se tenga, líneas amarillas para que cruce el peatón. Y encuentro yo una lástima que hace muchos años, aquí en el Parque Agua Azul, teníamos un simulador de calles donde la Secretaría de Tránsito te prestaba una bicicleta o te prestaba un carrito. Y aprendías a manejar, un chiquillo. Ya llevas con tu carrito de pedales. Y si te cruzabas la línea, te multaban. Claro, la multa no servía para nada. Pero si no tenías ninguna multa, entonces te regalaban un juego de droga. Pues obviamente tú andabas ahí siempre haciendo las cosas bien. Yo apunté 5 juegos de droga. Pero bueno, entonces, básicamente podemos considerar en pequeña escala a las ciclovías como carriles vehiculares. Entonces, ¿cómo separamos los sentidos de una ciclovía? Raya amarilla. Igual que un carril de vehículo. Pero la ciclovía tiene que venir marcada con el ciclista atropellado. Porque si no se puede meter cualquier vehículo. Bueno, yo le digo ciclista atropellado porque la forma, antes tenía la forma de la bicicleta y la silueta de una persona. Entonces parecía que lo habían atropellado y le habían hecho la rayita. Como en CSI. Ahora nada más se marca la bicicleta. Igual la silla de ruedas. Antes la silla de ruedas también tenía forzosamente que tener a la persona, la imagen de una persona discapacitada. Y ahora no, ahora no es la silla de ruedas. Y luego tienes el gráfico de ojo haciendo carne asada, que se supone que es una mujer embarazada. Con un palito. Entonces, los pictogramas cambian, porque no siempre alcanzan a dar la idea original. Seguimos. Cruce de ferrocarriles. Este es ligeramente peligroso porque depende de si el ferrocarril viene o no viene en diagonal. Si viene en horizontal es más fácil, lo consideramos como calle. Si viene en diagonal hay que hacerle una consideración especial para que los vehículos no se los vaya a llevar el tren. Y esto significa que la franja de alto tiene que venir varias veces en el suelo, pero raramente lo vemos. Lo peor es cuando tienes las franjas en calles urbanas. Por ejemplo, Avenida Inglaterra, pasa el tren, y hay un montón de calles que lo cruzan,
y no ves este tipo de señales, porque lo consideramos bien. Entonces, ¿son serías incluso avenidas como esta? No, carreteras. Este es para carreteras, ¿cómo se llama? Carreteras lentas, pero carreteras. 40 kilómetros por hora. Porque ahí no vamos a poder controlar por dónde va a pasar la vía. En urbanas, en carreteras urbanas, generalmente vamos a hacer que la vía pase perpendicular a la calle. Nos podemos dar ese lujo. Pero en carreteras no. Tenemos que respetar por completo la vía. Lo único que le podemos hacer es quitar los durmientes en la zona donde vamos a tener el cruce y ponerle concreto. Las rayitas donde apoyamos el riego. Básicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer, si hay presupuesto, es hacer un diseño como este. Vamos a tener una zona de vibradores o de botones para decir, adelante, hay que acelerar todo. Vamos a tener una zona reductora de velocidad y probablemente pongamos un tope para forzar a la gente a que reduzca la velocidad. Sí. Y si podemos, barrera. Todos los cruces de trenes deberían tener un semáforo de tren. Es el famoso semáforo que hace ting, 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 ting para avisar que viene el tren. No todos lo tienen. Por eso el tren se la pasa pitando. Y se oye desde lejos. Así se tienen que distribuir los botones cuando van a hacer una zona de vibradores. Entre eje y eje, de centro a centro de los botones, 90 centímetros. En Estados Unidos, 91 centímetros, porque ya lo miden en pies. Y de eje a eje en horizontal, 25 centímetros. Y esto nos garantiza más o menos que cualquier vehículo va a sentir la vibración, lo va a hacer menos confortable el manejo, por tanto te va a obligar a bajar la velocidad, pero no va a causarte problemas en tu vehículo, a menos que tu suspensión esté muy estable. Y esto te obliga a bajar la velocidad. Los botones no tienen que ser muy altos. Los botones pueden ser sencillos. Hay unos botones blancos, que son los más delgaditos, para que los coloques como zona de vibrador. Y otras alternativas puedes poner rayas logarítmicas, donde básicamente estás poniendo también una serie de botones y vas bajando la distancia. Empiezas con una longitud muy grande y luego vas haciéndolo cada vez más corto, porque vas vibrando más para decirle a tu vehículo tienes que bajar la velocidad. Las rayas logarítmicas, bueno, no me las puso, pero vienen aquí normadas. Ajá. Raya con espaciamiento logarítmico. Sí tiene que venir. A ver, ¿dónde está la figura 216? Porque estas son las letras marcadas para cualquier cosa. Aquí están las rayas logarítmicas. ¿Qué función tiene un logaritmo? Convertir una curva en una recta.
La multiplicación que nosotros hacemos en números normales, con logaritmos nos basta sumar. Esto significa, en promedio, que tenemos la mitad del ancho de un número a otro. Y entre el 1 y el 10, por ejemplo, en un logaritmo, tenemos el mismo espacio que tendríamos entre el 10 y el 100. Si no lo vieron ustedes en la matemática, no lo van a terminar de entender. Pero entonces lo que tenemos es que estamos reduciendo los espacios. Y esto lo veíamos en algunos nomogramas que eran logarítmicos de pavimentación. Entonces se vuelve más difícil, entre comillas, entender o no qué está pasando. Pero lo que sabemos es que las rayas empiezan muy anchas, muy espaciadas, y se van haciendo cada vez más compactas. ¿Sí? La última raya, por ejemplo, 15.25 metros, la siguiente solo está a 11.75, luego 9.55, luego 8.5, luego 6.95, luego 6.1, 5.5, 4.95, 4.5, 4.15, 3.85, 3.55. Resultado, track, 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 y te obliga a detenerte, porque se siente feo. Ahora, si no quieres bajar la velocidad, sigue. Tu carro va a vibrar. Y en una de esas vas a perder el control. Si no lo sabes agarrar bien. Por eso te obliga a bajar la velocidad. Y se le ponen filas de botones. Son botones chiquitos. Para que escuches. Y sientas la vibración. Y aquí tienes ya, para que no lo calcules tú, la separación de las rayas dependiendo de las velocidades. A mayor velocidad, mayor número de líneas vas a requerir. A 80 kilómetros por hora, por ejemplo, vas a necesitar 51 líneas. En cambio, a 20 kilómetros por hora solo necesitas 13. No vamos a poner en muchos casos espaciamiento logarítmico arriba de 80 kilómetros por hora. Se puede, pero generalmente no lo vamos a hacer. Vamos a emplear otros métodos. Lo que sí podemos poner son marcas de estacionamiento. Raya amarilla no te estaciones. No debes tener estacionamiento justo en la esquina, porque por la esquina dan vuelta los vehículos. A grado tal que ya estamos haciéndole modificaciones a esto para que tengamos unas curvas en las esquinas de mayor grado que la del área de rodamiento. Y estas tienen que ir curvas de tal manera que el usuario en silla de ruedas pueda pasar de esquina a contraesquina. Y vas a proteger al peatón, de todos modos, porque vas a levantar el nivel de la banqueta. Bueno, la cosa es que esto se va a modificar. Nosotros no debemos tener el estacionamiento en la esquina. Y vamos a poder poner cajones de estacionamiento que tienen forma de cajón o simples marcas de estacionamiento. ¿Cuál vamos a utilizar? La que hay en el ayuntamiento. Aquí se han utilizado los dos porque no sabemos cuál funciona. No, pero nosotros no podemos proponerlo. Podemos proponerlo. Pero generalmente el que va a tener la última palabra es el ayuntamiento.
Entonces, por eso ves estacionamientos de Chile Dulce y Monteca. Casi nadie quiere poner las líneas cortas, los acotamientos cortos, porque no los ves. Tú, como conductor, no los ves. Es más fácil que veas la raya negra. Pero, precisamente porque las rayas más cortas te obligan a fijarte, suelen ponerlas para que no te pases en cuando los cajones. Lo malo es que algunas personas como yo se bajan del coche para ver si necesitamos un estacionamiento. Porque literal no vemos la raya. Y no hay botones que nos digan si ya estuvimos o no en la zona. Una propuesta que hacía un amigo mío es que los cajones de estacionamiento tuvieran el cajón delimitado por botones. Porque entonces vas a saber en qué momento con la rueda si ya llegaste o no llegaste. Pero no creo que funcione y entonces debería faltar mucha investigación para saber si sí o si no. ¿De qué es una opción? Es una opción. El problema es cuando te quieres estacionar en batería. ¿Qué ángulo vas a poner? Depende de para qué vas a utilizar el estacionamiento. Se supone que el estacionamiento en ángulo de 30 grados es para que sea entrada y salida rápida. Y en ángulo de 60 grados, cuando tienes entrada y salida lenta. 45 sería el compromiso. ¿Cuál es el problema? En 30 grados, en el mismo espacio, solo colocas dos vehículos. Y a 60 grados, coloco 4. Pero, en ángulo de 60 grados, necesito 5.66, casi los 6 metros, en realidad, de espacio que me estoy comiendo. Mientras que a 30 grados, nada más necesito 5 metros. 4.92. Depende del ancho del camino y de la cantidad de personas que tengan que estacionarse. Caben más personas a 90 grados, en paralelo, en diagonal. Pero tienes que ver a qué vas a estar utilizando cada camino. Y aquí está el cajón de estacionamiento tipo para personas con discapacidad. Aquí tenemos nosotros todavía problemas para entender, desde el punto de vista de ingeniería de tránsito, cómo deberían ir las rayas. Sí, normalmente las ponemos al lado izquierdo del cajón para permitir que el conductor baje. Pero resulta que no siempre el vehículo va a estar conducido por una persona con discapacidad. Y en ese caso puedes bajar a la derecha. La cosa es que si tú bajas a la derecha y te estacionas a la izquierda, te puede multar. No sabemos qué tipo de discapacidad tiene la persona. Y si solamente permiten que se estacionen como que se estacionen. Esa es la idea. Entonces, que falta normativa. Esto es relativamente reciente. Los cajones de discapacidad gigantes nada más estaban marcados exactamente igual en un cajón, pero pintados de azul, para decir que eran preferentes. Dicen, oye, es que no puedo abrir mi puerta para bajar mi silla de ruedas. Ah, sí es cierto, y se me tuvo que dejar un espacio adicional. Pero ¿por qué lado lo dejas? Y aparte, hay vehículos que bajan al usuario por atrás. Y por atrás pasan vehículos.
Y no puedes ponerlos tampoco en paralelo, en batería. Porque puedes necesitar rampa. Y en la rampa puedes tener un vehículo atrás. Nos falta todavía conocimiento de cómo trabajar con esta clase de discapacidad. ¿Y cuál es el problema? Que no podemos hacer suficiente investigación porque tenemos a muy pocas personas con discapacidad en vehículos comparada con la gran cantidad de personas que no tienen discapacidad. Y también porque tenemos personas que podrían tener discapacidad, pero no lo muestran. Yo técnicamente estoy discapacitado. Yo soy muy hombre, no puedo correr. Yo soy capaz de sacar mi gancho de discapacitado porque mi médico me dice que puedo funcionar como discapacitado porque solo tengo el 80% de la capacidad motriz en mi pierna derecha. Entonces, mi padre que tiene 2 tornillos en la rodilla y tiene falta de capacidad motriz. ¿Dónde ya sacar el gancho? Siempre y cuando su médico certifique que está con una discapacidad motora. No es tan difícil. Pero algunos, como yo, no lo vamos a hacer mientras pueda seguir trabajando en cualquier cajón. Pero el día que yo ya no pueda dejar de venir sin mi bastón está en mi carro, si yo no puedo caminar ya sin mi bastón, me iba a sacar el gancho de discapacitado. Pero mientras no cuento como discapacitado. Las discapacidades no evidentes siguen siendo discapacidades, pero no conocemos cuántas personas tienen una discapacidad no evidente. Porque nunca se lo habían planteado. Y por ejemplo, adultos mayores cuentan como personas con discapacidad, pero no todos van a querer cambiar. Entonces no cuentan para efectos del número de cajones que vamos a poner. Gancho que te dice que tienes observación. No, lo único que necesitas es certificar que tienes un certificado médico que diga que tienes discapacidad. ¿No? Vas a la dirección de movilidad de cada ayuntamiento. ¿Te lo dan? ¿No más? Creo que cuesta 100 pesos por año. Más lo tienes que renovar cada año. Y lo que haces es llegas con el gancho viejo, presentas el certificado de que tu coche sigue siendo tu coche. No. No es mi siguiente año, es una discapacidad. Puede ser. Yo, la razón por la que no saco mi gancho es porque a mí me operan, me ponen una grapa en mi músculo, en mi tendón, en mi femoral, y recupero el 95% de toda mi movilidad. Si se me rompe la grapa, pierdo el 30% de mi movilidad. Entonces, puede ser que el año esté discapacitado, me operen y recupere toda mi movilidad. Se puede. Generalmente no, pero se puede. Por eso se hace burocracia. Donde ya no te hacen nada es cuando lo haces por edad, 65 y más. Ahí, mientras lo único que tienes que hacer, no te vas a volver a más joven. Entonces nada más presentas tu tendencia, tus tarjetas de circulación, pues, tu vehículo, tu identificación, y ya, no hay problema.
Nótese que ya también tenemos aquí cajones inclinados. Si vamos a tener muchos vehículos pasando la banqueta, yo considero que es preferible que esté inclinado el cajón, porque esto permite usar los vehículos, abrir las dos puertas en todos lados sin riesgo y abrir la rampa con menor riesgo. Entonces, dependerá de qué cosas vamos a estar haciendo. Lo que sigue ya son nada más los indicadores de flechas. Aquí vienen prácticamente los delimitadores, los ángulos, las formas y todo lo que tienen que hacer de prohibición de estacionamiento, de señalamiento y de estructuras, marcas en estructuras. Todo está normal. Todo lo que ustedes necesiten colocar está aquí en el manual. Bueno, se supone que por lo que se tiene que ver. Sí, pero necesitas dimensiones estandarizadas. Porque luego no queremos que pase lo que pasa en este cajón de funcionamiento, donde dejaron la separación a 2 metros, cuando debería estar para acá separado a 2 metros. Entonces pones 2 vehículos anchos y no puedes hacerlo. Entonces todo tiene una norma por eso. Vamos a detenernos ya aquí. La siguiente clase es el examen. Esto no viene en el examen. El lunes es el examen. Para que se vayan preparando. Y el proyecto les voy a dar chance de que me lo entreguen hasta el lunes. Pero compañero, quiere que se lo quiere enseñar Está por ahí. Adelante, si anda por ahí. Vamos a compartir contenido, creo. Y... Profe, por la casualidad de instalaciones también es el puente. Sí, no quiero ser manchado. Gracias, gracias. Ok. Creo que las marcas, ¿sabe que para la volumetría es una enfermedad No, eso no es problema. y saqué, bueno, saqué 4. Sí. Muchas gracias. Ah, sí, sí, sí. Así yo mi soldado lo dice así como. Hay unos que están dando menos que no sé por qué a veces se acuerdan. Y esta la agregué yo para la curva. Y esto no me puedo hacer ¿Listo? Ah, pues es que es. Muy bien. Profe, yo le quería preguntar que le mandé el proyecto antes de que entrara la sí, porque sí lo pienso volver a mandar. ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, ya para irnos. Venga la grabación.